Este ciclo de reflexiones FEN es organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. El objetivo es conversar, analizar y reflexionar junto a destacados chilenos y chilenas en diversos temas de interés. A Chile le hace falta mayor diálogo y a través de este ciclo queremos aportar a la discusión y sobre todo a la construcción de un Chile mejor. En este primer encuentro nos acompaña Sebastián Edwards, uno de los economistas chilenos más destacados del último tiempo y con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Académico de la Universidad de California, consultor de distintas organizaciones como el Banco Mundial y recientemente novelista. En la reunión de hoy y conversación tocaremos temas que van desde la explicación, desde su punto de vista, de qué nos llevó al estallido social de octubre pasado y también cuáles debiesen ser las políticas a implementar en el futuro próximo y a mediano plazo para salir de la situación en la cual nos encontramos. Bueno, queremos darle la bienvenida a Sebastián Edwards, destacado economista, y no solamente destacado, sino que uno de los principales economistas que ha tenido Chile, además de académico de la Anderson School of Management de la Universidad de California. También ha sido consultor en organismos internacionales de alto prestigio y también tiene una beta muy interesante que además entiendo bastante tardía en tu vida, pero no menos exitosa como escritor. Así que te agradezco tu tiempo, Sebastián, en esta conversación y reflexión. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, quería partir esta conversación basándonos en este documento que circuló hace un par de semanas, documento bastante polémico, no sé si originalmente tenía esa intención, pero que generó bastante dolor y ruido en algunos sectores que se sintieron aludidos, parece, con dicho documento que se llamaba y se llama Chile vuelve a sus orígenes. Y en este documento tú planteabas ciertas hipótesis en relación a el cómo Chile se había despegado de su estado histórico en términos de desarrollo económico y las razones de por qué eso había ocurrido, pero también plantea ciertas hipótesis o una tesis central de también cuáles podrían ser las razones y también los eventos que podrían provocar que en el corto, incluso más que mediano, corto plazo, Chile lamentablemente vuelva a este lugar en la medianía de la tabla del desarrollo latinoamericano. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Sebastián, es si pudieses hacer una especie de síntesis de las principales hipótesis y argumentos que dan cuenta de este despegue chileno y también potencialmente de esta involución o regresión de Chile en el mediano plazo. En primer lugar, el documento inicial no era para distribuirlo, era un punteo sobre un posible libro, pero que después ya me dio agobio pensar en escribir un libro, pero era un punteo, y que yo se lo mandé a solo una persona. A veces uno trata yo no tengo redes sociales, pero a veces mando a 12 personas, a 27 personas, ese es como el máximo número, para ver si acaso lo difunden. Casi nunca resulta, o no me resulta a mí. Ya esta vez lo mandé a una persona, que lo mandó a su vez, según él, a 10 personas, y explotó. En horas de aquí de California, yo se lo mandé, este es Carlos Cartoni, un destacado empresario, se lo mandé como a la medianoche de Los Ángeles, y a las 7 de la mañana del día siguiente tenía yo como 40 correos y WhatsApp, preguntándome si era yo efectivamente el autor de eso que circulaba y que era una visión tan pesimista. Por lo tanto, esa es la historia de ese documento. Ahora, lo que dice el documento nace de la idea que yo soy pesimista con respecto a Chile y creo que esto va a terminar mal. ¿Qué es esto? El proceso en el cual se ha embarcado Chile, que está caracterizado por una gran polarización y que empieza el 18 de octubre o antes, pero por ahí, por ese tiempo. Y lo que ese documento hacía eran dos cosas. Primero, preguntar, bueno, ¿qué significa esto va a terminar mal? Porque inmediatamente la élite conservadora dice, oh, Venezuela. No. Entonces yo digo, que va a terminar mal es que Chile vuelva a sus orígenes, y sus orígenes están entre Ecuador y Costa Rica. ¿Ya?
y yo muestro, que no hay que ser un genio para esto, porque es cosa de ir a buscar los datos, que a finales de los 80, y para ponerlo más en forma más sucinta, aunque no es, puede ser exacto, en 1990, que es cuando termina la dictadura, Chile tenía un ingreso por habitante idéntico al de Costa Rica y Ecuador, $3.687. El otro tenía 85 y el otro 88, pero tú miras los datos en dólares, en lo que los economistas llamamos poder de paridad de compra, que corrige por diferencias arbitrarias de precios a lo largo de los países. Chile, Costa Rica y Ecuador eran idénticos, ¿ya? Y en el año 2018, Chile tenía 25.000, Costa Rica 16 o 17.000 y Ecuador 11.000. Es decir, nos despegamos de este grupo. Además, ese grupo, ese compacto, Chile, Ecuador, Costa Rica, estaban en el 7º lugar de América Latina. Y el año 2001 Chile pasa al primer lugar, lo que mantiene hasta el año 2018, cuando Chile pierde el liderazgo a Panamá, que esa es otra historia bien interesante. Entonces yo digo vamos a volver al pelotón, lo cual no es tan trágico, pero es una desilusión para aquellos que alguna vez pensaron que Chile iba a pasar a ser un país de verdad moderno, de verdad inclusivo, de verdad tolerante, de verdad buena onda, y estar en el pelotón de América Latina, como que todas esas cosas no van, ¿ya? Ahora, uno puede escarbar y mirar cómo era Chile con respecto a Ecuador y Costa Rica en relación a otras medidas, porque la gente de izquierda, mientras más a la izquierda, más te dicen, ese es un promedio. ¿Qué pasaba con la distribución del ingreso? Bueno, la distribución del ingreso era igual y hoy día es mejor la de Chile que la de Costa Rica y un poquito más mala que la de Ecuador. ¿Qué pasaba con otros indicadores sociales? Bueno, eso es súper fácil porque justamente en el año 90 empieza las Naciones Unidas a calcular lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que pone un montón de índices sociales, como grado de alfabetismo, calidad de la salud, calidad de la educación, etcétera, discriminación de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y Chile y Costa Rica estaban casi idénticos, el 90, y Ecuador un poquito más abajo. Y hoy día Chile está como 30% mejor que Costa Rica, ¿no? Entonces, ese es más o menos la génesis. Estoy pesimista y esto termina mal. Chuta Edwards, ¿qué significa que termina mal? Bueno, esto, que tampoco es tan grave. Después yo como chiste inventé, porque no es verdad, que el embajador de Costa Rica me había llamado para quejarse, ¿ah? Lo cual le da como... No, es una broma, ¿eh? No es efectivo, aunque, pero si uno hace la aritmética, yo hablo de esto de una generación, ¿no? Que es lo que demoró del 90 al 2015, son 25 años. Si uno toma una generación entre 25 y 15 y 30 años, que es la descripción habitual de cuánto dura cada generación, si Costa Rica crece 1.7% más que Chile en promedio, en esa generación nos van a superar, ¿ya? Es decir, lo que yo digo no es una historia imposible, porque si yo te dijera para que este país pille a este otro, tiene que crecer el que está más bajo 12% más rápido en promedio todos los años, tú me dices, bueno, eso no va a suceder. Pero si yo te digo que es 1,7, no es tan descabellado, ¿ya? Si Chile crece al 2%, que no hay que descartarlo, que es 1% per cápita, un poquito más, menos, Costa Rica solo tendría que crecer al 3,7%, que es súper mediocre, ¿ya? Y nos pilla, ¿ya? Esa es la génesis de esa parte. Y después yo digo, bueno, ¿qué explica todo esto? Y ahí doy un montón de razones que también enojaron mucho a la gente. Es decir, aquí primero la gente se desilusionó o encontró que yo era muy duro, porque obviamente la gente que vive en Chile no quiere ese retroceso, ¿ya? Ahora, yo no tengo caballo en esta carrera, yo tengo curiosidad y mucho cariño, obviamente es mi país donde yo nací, donde vive mi mamá, donde viven mis hermanos, donde está el equipo de fútbol que a mí me gusta, es decir, pero no tengo añoranza ni por el campo chileno, ni por las empanadas, ni por la cordillera de los Andes. Es decir, si Chile se jode,
a mí me parece triste, pero no me afecta. Yo Sí. no vivo ahí, mis hijos no viven ahí, mis nietos no viven ahí. ¿Ah? Esa es entonces la historia. Muchas gracias. Bueno, y uno de los puntos que yo creo que es interesante, porque si bien es un análisis eh, jugando a ser un poco caricaturesco con el análisis, pero es un análisis como sociopolítico de las razones, donde por supuesto hay temas de las instituciones y cómo las instituciones van cayendo, y un poco cómo pasamos de este esquema de la política de los acuerdos, si bien no sale mencionado así directamente, pero en la época de los 90, que probablemente es parte de la explicación de por qué se llegó a buenas reformas y a políticas públicas sensatas. Eso se ha ido quebrando, y hay dos cosas que a uno le llama la atención en el texto, y siempre se habla, y quizás es parte de lo que le dolió a muchas de las personas, es que uno habla que la necesidad del recambio, se dice, y que los partidos políticos deben tener recambio, que las instituciones deben tener cualquiera de estas sea recambio, las empresas, etcétera. Y aquí un poco, al parecer, queda este dejo de decir, oye, el recambio que ocurrió, y quizás las características del recambio, pero el recambio, y al fin y al cabo, es lo que podría explicar en cierta manera el ingreso de personas a la discusión pública, y no solamente a la discusión, sino que al diseño e implementación de políticas públicas con una mirada quizás en términos de edad más rejuvenecida, pero en términos ideológicos quizás no. Entonces, ¿cuál es tu reflexión en torno a esto que siempre se dice, es necesario el recambio? ¿Es necesario el recambio Sí, o depende? no, yo creo que es necesario el recambio, pero en Chile obviamente que no ha habido recambio. Y una de las razones que yo doy por qué llegamos a lo que llegamos, no enfatiza el recambio, porque digo yo, la traición del Partido Socialista a Ricardo Lagos, que hubiera tenido 80 años el primer día creo que el primer día o al poquito tiempo de haber asumido, si hubiera sido elegido, fue un error garrafal, porque yo planteo que Lagos le hubiera ganado a Piñera. Y empiezo a hacer entonces política ficción. Digo, con Lagos no hubiera pasado el 18 de octubre. ¿Ya? Por una serie de razones, incluyendo que no hubieran aumentado la tarifa del metro cuando lo aumentaron. ¿Ya? Entonces yo hablando con la defensa de la derecha, del piñerismo, por llamarlo, o de la administración, es que esto no dependía de ellos, que hay una regla que dice que hay un comité de expertos que aplica una fórmula y que esa fórmula dice cuál debe ser la tarifa para que el metro no pierda dinero. ¿Ya? Pero lo que no dicen, entonces dice, estábamos obligados, esta era una cuestión que no era de nuestra resorte, era algo que tenía que pasar. Lo que no te cuentan es que lo que dice la ley es todo eso, y además agrega que si el gobierno no aumenta, de acuerdo a lo que dicen los expertos, la tarifa, el Ministerio de Hacienda tiene que suplir la diferencia para que el metro, como sociedad, no pierda dinero. ¿Ya? Entonces tú hablas con los directores de presupuesto antiguos, con los ministros de Hacienda, los subsecretarios, y te dicen una regla no escrita desde el día 1 era que nunca se subía la tarifa del metro en un mes que no fuera febrero. ¿Ya? Chuta, tú me vas a decir, eso es una cuestión rara, están aprovechándose que la gente anda de vacaciones. Bueno, esa es la política. La política es hacer las cosas como se deben, cuándo se deben. Hay un problema de aquí. Y entonces hay que... ¿Y qué hacemos entonces? Si esto decía que había que hacerlo en octubre. Bueno, 5 meses en que van a tener que ponerse con plata, chiquillos. ¿Ya? Y entonces ahí viene la arrogancia del piñerismo, la falta de originalidad y de creatividad, y que no se les ocurre, y ser tacaños. Digamos, una de las características de esta administración, que se quiebra con Briones, pero hasta ese momento, era ser extraordinariamente tacaño. Entonces, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a perder? Son no sé cuántos millones por día. Ahora tú ves qué es lo que pasó. ¿Cuántos billones en vez de millones por día de destrucción? Entonces yo creo que con Lagos eso no hubiera sucedido. Entonces yo doy una serie de explicaciones de mi parte de por qué creo yo que sucedió, y las pongo de la derecha y de la izquierda. Entonces la izquierda traiciona a Lagos. Lo que tú preguntabas, la renovación generacional de la izquierda
se produce con quiebre y aparece el Frente Amplio, lo cual mueve en ese conglomerado el centro, ahora es mucho más a la izquierda. Si se hubieran quedado adentro, hubieran sido como ah, Más moderado. la cola izquierda, pero no, ya. La izquierda no se renueva generacionalmente y se jubilan los que yo llamo los cosmopolitas de la izquierda, los que aprendieron con el dolor del exilio que lo importante es hacer acuerdos, la democracia y la convivencia. Y son, básicamente para ser bien antipático, tú reemplazas a gente que es bilingüe y trilingüe por gente que no habla ningún otro idioma que chileno, ¿ya? Entonces reemplazas a Viera Gallo, y no voy a dar los nombres para no ser antipático, como ese documento no era para circular, ahí yo di nombres, pero tú reemplazas a Viera Gallo, que habla italiano, que habla francés, que habla inglés, por gente que no habla ningún idioma, que no han viajado, por ponerlo así, bien antipático, ¿ya? Y reemplazas a Lagos por Guillén, ahí sí vamos a dar porque eso es evidente, ¿no? Un señor que se trata de tú a tú con Macron, con el presidente Obama, a un tipo que de verdad no habla inglés. Digamos, tan simple como eso. Y la derecha, en mi opinión, dan por ganada la pelea y se retiran a sus barrios de ultramuros, hacen lo que yo pensé nunca iba a suceder cuando lo vi por primera vez en los años 80 en Colombia, que es armar paredes afuera de sus barrios y contratar sus propios guardias privados, y deciden no juntarse con los otros y decir esto es self-evident, es obvio que el modelo es fantástico y no tenemos que defenderlo, ni tenemos que regar la planta, ni nada, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo, como estamos hablando tú y yo ahora, siempre hablo con gente que está o en las universidades, es decir, en el mundo de las ideas, o en centros de estudio, que también es el mundo de las ideas y de las políticas públicas, y es muy justo que yo les diga, nadie en la derecha en Chile está preocupado del tema de las ideas, pero escucha, el que me está entrevistando, tú estás preocupado de las ideas, por eso estás en la universidad y no en una empresa. Pero en general, la derecha se va, se dice ya self-evident, ¿ya? Y se segregan y no interactúan con el otro. Y la manera en que las sociedades mantienen la armonía es cuando hay conversación y se crea un contrato social implícito o explícito. El contrato social implícito se rompió y ahora vamos a una constitución que quién sabe cómo va a salir para hacerlo explícito, ¿ya? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que... Entonces yo pregunto cosas tan simples como, ¿dónde están los grandes periodistas que defienden el sistema capitalista en Chile? ¿Dónde está el Fernando Paulsen del otro lado? ¿Dónde está el Matamala del otro lado? ¿Dónde está la Mónica Rincón del otro lado? ¿Dónde está la Mónica González del otro lado? Y la respuesta es no sé, no sé, no sé y no sé, ¿ya? Entonces, bueno, tú pones todo esto en una coctelera, lo bates bien y lo que sale es vamos a volver a los orígenes, ¿ya? Y cuando se vislumbró que íbamos a pasar a un estado diferente, hay gente que se entusiasmó. Hay otra gente que le pareció pésimo, que lo que les gusta es ser latinoamericanos, ¿ya? Yo, como te digo, no tengo caballo en esta carrera. Yo tengo curiosidad intelectual y escribo libros sobre desarrollo económico y ahora me hicieron un contrato fantásticamente bueno para escribir un libro sobre Chile, ¿va? Entonces, a mí intelectualmente me interesa mucho el tema y como te dije, también de corazón, pero no digamos, y no va, Chile no va a ser Venezuela. Eso con probabilidad, yo te lo digo con probabilidad altísima, no 100, pero altísima que no va a ser Venezuela. Oye, bueno, uno de los puntos que planteaste recién y que también están explicitados en el documento es este concepto que
nuevamente jugando a la caricatura, que es poco usado, o al menos es extraño que se ocupe desde un economista, que es este tema de la equidad relacional, ¿ya? Porque en general el estudio económico siempre apunta a un lenguaje más bien técnico, a tratar de explicar a través de cómo las causalidades en la política fiscal, la política monetaria, van generando las reglas, la certeza, van generando el desarrollo. Pero aquí hay un tema que más bien viene y propio de las ciencias sociales, más de la psicología, que habla de esto de que por mucho que los indicadores den cuenta de que hay un desarrollo, ¿qué es lo que pasa? Que en la percepción de los seres humanos, al parecer ese desarrollo no es percibido, no es sentido. Y un poco citando a Richard Dawkins, que hablaba a propósito del Brexit, que decía, oye, si este tema de las decisiones, no son racionales las decisiones, sino que son más bien sentimentales. Entonces, por un lado, esta paradoja entre que tenemos que avanzar hacia una equidad relacional, es decir, que a comportarnos culturalmente distinto, que las personas, si bien pueden haber crecido en su ingreso per cápita, no se sienten que se han desarrollado, por ejemplo, en comparación a las élites, podría decir alguien, pero a la vez también el generar puras políticas públicas asociadas al sentimentalismo de las personas y no a lo técnico, podría transformarse en una paradoja. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, esa es una pregunta súper importante. Yo lo abordé eso inmediatamente después del estallido y de la revuelta. En una entrevista en una radio en Santiago, porque tuve que viajar, creo que fue el 3 de noviembre, viajé a Santiago y me tocó vivir, estuve una semana, que habitualmente yo voy por muy poco, por 2, 3 días, pero ahí estuve 10 días, más de una semana. Y me tocó, el hotel donde estaba yo estuvo tapiado, lo tapiaron y había que entrar por el estacionamiento, con guardias. Y estaba yo en Holanda con Pío X, hay un hotel nuevo ahí, que no era la Plaza Italia, pero hasta ahí llegaba y dormir con el olor a las bombas lacrimógenas y todo lo demás. Y en una entrevista de radio yo dije, en la primera semana de noviembre, 2 cosas que también molestaron mucho. Una, que si yo tuviera que hacer un documental sobre lo que estaba pasando en Chile, yo abriría el documental con el señor Pérez Cruz bajando de su mansión en el lago Ranco para expulsar de la playa, que por lo demás es un lugar público, a 2 señoras de clase media porque le estropeaban la vista a él y sus invitados. ¿Ya? Y ahí yo hubiera empezado con esa imagen. Pérez Cruz me mandó un email y me dijo, ¿por qué está denostando a mí y a mi familia? Yo le dije, no es un tema de denostar, es un tema que eso es lo que yo pienso. Y yo le dije, juntémonos a tomar un café. Y al final él no podía, yo me tuve que viajar y quedamos que nos íbamos a juntar la próxima vez y todavía no ha llegado la próxima vez. Pero eso refleja, es lo que tú dices de la igualdad relacional. Y la otra cosa que dije es que el neoliberalismo había muerto en Chile, que se había muerto, y también molestó a mucha gente por distintas razones. Ahora, lo de la igualdad relacional es más viejo que el hilo negro en filosofía moral. ¿Ya? Digamos, podemos ir a Aristóteles o podemos ir a Kant. El imperativo es de tratar a toda la gente con dignidad, la dignidad como palabra. Y si uno avanza desde Kant para adelante, y los filósofos morales más avanzados, como Derek Parfit, por ejemplo, que murió hace un par de años, en su libro Lo que es importante, en que trata de unir el utilitarismo con la teoría de Kant. La palabra, la gracia de los libros electrónicos es que tú puedes ver cuántas veces sale cada palabra. La palabra que Parfit más usa es dignidad. ¿Ya? Y llega un momento en que la gente pide dignidad, y eso también ha sido enfatizado por otra gente. Los economistas empiezan de a poco a pensar en ese tema. Y yo el escrito que hice, que de hecho circuló mucho en la internet, que se llama en inglés, ¿no? La revuelta chilena y el fin del neoliberalismo, yo hablo de un indicador que calcula desde hace unos 3 años, creo yo, la OCDE, ¿no? Que se llama el índice del buen vivir, donde hay 10 indicadores que son no económicos
sobre la calidad de vida y un poco la cosa relacional. Por ejemplo, el hacinamiento en los hogares, áreas verdes, capital social, participación en sociedad civil, organismos de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Solo hay 3 países latinoamericanos, ¿ya? En ese índice. Ahí está toda la OCDE, que en Latinoamérica ahora entró Colombia. Así que eso, bueno, esos son los 3 países. Como en Colombia, los 3 países de la OCDE. No sé si Colombia fue aceptado, no sé si ya está en la OCDE. Y si uno mira todos los indicadores, excepto los de fútbol, Chile es mejor que no, creo que está Brasil, México y Colombia. No me acuerdo cuáles, pero en todos los indicadores económicos, Chile le gana a todos esos países que están al latinoamericano, pero en los del buen vivir, Chile sale primero solo en 2 de los 10. ¿Ya? Es decir, en cuanto uno empieza a escarbar, y estos son medidas objetivas, como áreas verdes por habitante, de acuerdo a distintas comunas, por decirte algo. ¿Ya? Y eso yo creo que es muy importante. Ahora, a mí me han criticado tanto la derecha como la izquierda por hablar de eso. Entonces, eso me hace pensar que estoy más o menos bien. ¿Ah? Porque la izquierda dice, no, Edwards inventó esta tontería de la igualdad horizontal, que es la igualdad relacional, simplemente para distraernos del hecho que la desigualdad tradicional en Chile es enorme. Es una táctica de distracción, eso dice la izquierda. Y la derecha dice lo que este señor quiere es ingeniería social. ¿Ya? Y quiere obligarnos a que vivamos todos juntos, a que no estemos segregados. Nosotros queremos vivir entre nosotros. Y la gente de clase media quiere vivir entre ellos. No, eso de mezclarse está mal. A mí me lo han dicho en la cara. Digamos, de hecho, me lo han dicho delante de 1000 personas. Una vez en un seminario, cuando yo hablé de ese tema, un participante en una sesión posterior se salió del libreto para decir, el señor Edwards quiere ingeniería social. Y lo importante es la libertad. Y la libertad significa que cada uno vive donde quiere y se junta con quien quiere. Lo cual yo digo, obvio que es verdad, excepto que si uno exagera eso y se separa, el final del camino es o la revolución, o peor aún, la revolución más la guillotina. Una de las cosas que me queda claro después de esta conversación es que el candidato a la presidencia de Chile no está en tus planes. Oye, otra cosa, entrando más en profundidad a eso que tú dijiste, porque hay un proyecto financiado por el National Geographic que se llama creo que se llama Blue Ocean Program o algo así, que lo que apunta es mejorar el indicador justamente felicidad de los países. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú partes tu documento hablando que Chile es un país, o Chile va a ser un país menos feliz. Y si bien la felicidad es un constructo bastante etéreo, probablemente, si bien existen indicadores de felicidad en el mundo y ranking de felicidad, de hecho, es bien curioso porque uno de los países que aparece en el ranking de felicidad más arriba es Costa Rica. Pero ahí viene la pregunta es, ¿cómo un país en la medianía de la tabla, comparado con un país nórdico que está en niveles de desarrollo alto y además con un alto nivel de felicidad? Pero, ¿qué puede haber de este concepto tan blando para muchas personas, incluso molesto para algunas personas, el tema de la felicidad? Si es un efecto que puede ir en contraposición de libertad, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Sobre todo de la mirada de un economista, que, insisto, que son palabras que no están necesariamente o predominan en la conversación económica. No, los rankings de felicidad que tú mencionas fueron inventados por economistas, por Richard Layard de la Universidad del London School of Economics, y se subió al carro el amigo de Felipe Larraín, Jeff Sachs, y hoy día eso lo publica las Naciones Unidas con un equipo que es dirigido, creo que Layard todavía lo hace, no sé, pero Jeff sigue involucrado en eso. Y es un intento que es un intento muy válido y que nace un poco de los franceses, de todos los niveles políticos, ¿no? Entonces los franceses dicen, ¿por qué medimos la calidad de vida de acuerdo a cuánto se produce?
y por tanto, ¿cuál es el ingreso? ¿Por qué no lo medimos por el número de días de vacaciones? ¿Ya? Entonces ahí ellos salen primero. ¿Mm? Eh, eh, Podríamos nosotros decir que el fútbol lo midiéramos por casi ganamos, Chile saldría primero, casi, siempre estamos casi. Bueno, y el ranking este de felicidad, bueno, tú sabes, pero para explicarlo un poquito, lo que hacen es que hacen encuestas y le preguntan a la gente qué efectos, hechos, características de su vida los hacen más felices. Y hacen una serie de experimentos. Y por ejemplo, la cosa que es más infeliz, que más negativo tiene, es divorciarse. Terminar con una relación que uno, aunque le vaya, esté malita, eso hace a la gente muy infeliz. Y mucho más infeliz eso que perder 5 millones de dólares, por ejemplo. ¿Ya? Y después de esos índices de lo que se puede medir, ponen cómo es el país. Entonces, ¿qué grado de felicidad le hace a usted que juntarse con sus amigos o ir a la iglesia? Y te meten eso adentro y te hacen el ranking. Y hay que tomarlo como se tome. Chile está bastante bien, no me acuerdo si 29 o 33, más abajo que Costa Rica, pero bastante bien. Y yo creo que lo que eso indica es que hay que medir las cosas de forma multidimensional, es decir, todo este asunto es un vector y no un indicador único. Lo más importante de esto, de lo mal que lo hace la economía como disciplina, es que el trabajo en casa de hombres o mujeres, tradicional y mayoritariamente de mujeres, no es capturado por las cuentas nacionales. Entonces la primera clase que yo le hago a mis estudiantes del MBA, acá en California, les explico cómo se mide, porque le digo vamos a hablar del producto y del crecimiento, cómo se mide, y les explico que si tú tienes una ayuda en casa, alguien que limpia o que te ayuda a cocinar, y tú le pagas, ese pago es parte del producto. Pero si tú te casas con esa persona y esa persona ahora convive contigo y empieza a hacer lo mismo, pero que no hay pago implícito de contractual, el producto cayó. A pesar que el número de días que se limpia, el número de cazuelas que se cocinan, todo es idéntico. Pero ahora como es en casa, entonces medimos muchas cosas mal y las medimos mal porque empezamos a hacerlo un poco a la rápida en los años 30 para poder medir la profundidad de la Gran Depresión. Y después nos fuimos quedando y quedando y quedando y quedando. Y estos esfuerzos, el indicador de buen vivir de la OCDE, el indicador de felicidad, todos estos son esfuerzos para ser más holístico y más comprensivo. Fíjate que lo más interesante que la gente no sabe es que la submedición, la subestimación de la actividad económica, debido a que no se le paga, especialmente a las mujeres, no se considera el trabajo de las mujeres que no es remunerado, proviene de la actividad de transporte. Eso no es la casa, lo que hacen en la casa, sino que es llevar a los niños al dentista, llevar a los niños al colegio, llevar a los niños en estos países más avanzados, como donde vivo yo, a la práctica de fútbol, llevar a los niños a la práctica de piano. Esa actividad, ¿eh? Entonces, si tú contrataras toda esa actividad, llevar a los niños con tu vecino, y él contratara contigo la actividad de llevar a los niños de él, porque supongamos que quedan más cerca del trabajo y nos intercambiáramos la misma cantidad de dinero, pero nada cambia, subiría el producto medido. Entonces, eso te ilustra un poco lo deficiente que es todo el sistema. Perfecto, muy interesante. Y quiero avanzar ahora en una pregunta más tradicional a un economista como tú. Es una de las cosas que preocupan en este esquema, una mirada quizás más macroeconómica, pero en este esquema de incertidumbre que estamos, producto obviamente de lo que ocurrió el 18 de octubre, pero obviamente principalmente por el tema de la pandemia, es que la caída del potencial de crecimiento. ¿Ya? Y una de las cosas que llama la atención dentro de la caída potencial del crecimiento
y uno de los factores que podría explicar esto es el bajo o nulo aporte de las ganancias de productividad, como se dice. Entonces, la pregunta es si tú, jugando un poco a ser, no sé si ministro de Hacienda o presidente o ministro de Economía, pero jugando a tener como el poder de la toma de decisiones, ¿qué medidas crees tú, o a tu juicio, serían las más relevantes para poder afectar positivamente esta medición o esta variable del potencial de crecimiento? Bueno, hablemos de la productividad, que como dices tú es el componente más importante. Yo creo que esa conversación en Chile se estancó hace varios años y se transformó en un cliché y en una cuestión extraordinariamente aburrida. Y un repetir como papagayo que depende del Estado de Derecho y la calidad de las instituciones. ¿Ya? Eso está bien decirlo una vez. Lo dijo Adam Smith en el capítulo largo de La riqueza de las naciones, que se llama On the Colonies, sobre las colonias, donde tiene creo que es el capítulo 4, donde hay una gran discusión sobre la diferencia entre las colonias. Recuérdate que él está escribiendo, se publica en 1776, es decir, Estados Unidos todavía es una colonia mientras él escribe, porque el 4 de julio del 76 es la declaración de la independencia. Por tanto, él compara las colonias inglesas de las holandesas, de las francesas y de las españolas, y habla de la fortaleza de las instituciones, ¿ya? Y dice, esto explica por qué las colonias tienen distintos, y predice que las colonias inglesas van a sobrepasar a el centro imperial, ¿ya? Entonces, eso se redescubre, para hacer un poquito de historia del pensamiento económico, lo redescubre Douglass North, y le dan el premio Nobel, y lo redescubre Daron Acemoglu y sus colegas, y lo hacen mucho más detallado, y el libro famoso ¿Por qué fallan las naciones? O ¿por qué fracasan las naciones? Y es importante, las instituciones son importantes, el derecho, el rule of law, o el Estado de Derecho, pero esa cuestión tú lo puedes decir una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, pero quedarse pegado en eso es una tontería, en mi opinión, ¿ya? Además es muy aburrido. Además que en Chile, hasta la revuelta, todo eso estaba más o menos solucionado, ¿ya? No completamente, pero si uno mira la calidad de las instituciones chilenas, de acuerdo a todas las mediciones y los rankings, Chile estaba muy, muy arriba. Calidad de la democracia estaba entre el Reino Unido y Alemania. Calidad de libertad de prensa, todos en esos lugares, ¿ya? Entonces, yo creo que la discusión de la productividad, al igual que la productividad, se trancó. Las mejoras de productividad de Chile se trancaron hace 10 años o 12 años, y la conversación también, ¿ya? Entonces yo creo que hay que empezar a pensarlo esto de nuevo. El problema es que la revuelta enreda todo, ¿ya? Y como dije en una entrevista hace poco, la revuelta es como que cae la neblina, y estamos en zona de neblina, y ahí hay que manejar más despacio, y no sabemos cuánto dura esta neblina, ¿ya? Y ese es un problema. Pero volviendo a la productividad, yo creo que hoy día lo que hay que pensar es que la productividad es un problema de procesos técnicos e ingenieriles. Esta es una cuestión de cómo se hacen las cosas, ¿ya? Cada cuánto tiempo tienes un descanso para tomar un cafecito. Es una cosa fordiana de las líneas de producción, ¿ya? Y no tiene que ver ni con los economistas, ni con los abogados, ni con los cientistas políticos, ni con los filósofos, ¿ya? Creo yo. Esto tiene que ver con ingenieros. Y tienen que ser ingenieros que digan la mejor manera de hacer esta cuestión es ponerse en fila de esta manera, y que una señorita le pasa lo que se está haciendo a un señor que le hace una cuestioncita y se la pasa a otro, o a lo mejor al revés, a lo mejor tenemos que estar en círculo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ahí hay una idea que es muy interesante, que es la idea de Santiago Levy, que es un economista importante mexicano, muy importante, que dice, el problema de los procesos no funciona porque hay demasiada microempresa, o empresa muy, muy pequeña, ¿ya? Entonces, si tú piensas en la empresa, las compañías que hacen fideos en Chile, usan robots, y lo hacen con el mismo robot que se hace en Milán, o en Chicago, o en Budapest, y
en Chile la productividad de los fideos es idéntica, está en la frontera del mundo. ¿Ya? Entonces, el problema no es ese. Y empiezas tú a bajar o a moverte para el lado de distintos sectores y la productividad empieza a cambiar. Y es un tema de procesos. Por ejemplo, en las tiendas de mejoras del hogar, que no la vamos a nombrar en Chile, no tiene los mismos nivel de robotización que tiene Amazon acá. ¿Ya? Ahí falla. Pero si tú te vas para abajo, todo el taller chico, entonces lo que dice Santiago Levy es que lo que hay que hacer es dar incentivos para que dos talleres chicos se junten en un taller un poquito más grande y eso con otro que también se juntó y subir el tamaño. ¿Ya? Ahora, eso empezó a una cuestión totalmente distinta. ¿Cómo se hace? Yo no tengo idea. Digamos, cuáles son los incentivos, etcétera. Pero estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos repitiendo la tontería de las instituciones, que no son tonterías, ya lo sabemos. ¿Ya? Y la otra cosa que yo estoy empezando a pensar, que creo que una descentralización verdadera puede ser un trampolín para un nuevo salto en la productividad. ¿Ya? Pero verdadera, digamos. Que la fábrica de fideos se vaya a, no sé, a Rancagua o a Chillán o no sé, a La Serena, y que la descongestión, demorarse 2 horas para llegar al trabajo, de ida y de vuelta, no es conducente a un aumento nacional de la productividad. ¿Ya? Entonces, hacer una verdadera descentralización, que es algo que los políticos chilenos tienen pánico, eso podría ser, creo yo. Sin duda. Y por otro lado también está el tema del trabajo, porque hoy día quizás uno escucha a reputados economistas que hablan mucho que hoy día el tema de la recuperación de empleo tiene que ser una prioridad. Y algunos podrán decir, oye, pero la productividad en ciertos lenguajes significa sin duda una reconversión del mercado del trabajo futuro, pero en lo inmediato, lo que tú dices, reemplazar a un grupo de trabajadores por un robot, evidentemente eso te impacta en el mercado del trabajo. Entonces, de alguna manera, en el corto plazo, ¿tú ves alguna medida de... No, sí, este es un tema que se complicó con la pandemia y que yo creo que hay que pensarlo más profundamente. Yo lo había pensado sin pandemia y hace como 8 años, creo yo, 7, no sé, escribí una columna que se llamaba "Ya pronto tu empleo desaparecerá". Y la respuesta fue que ¿qué está fumando Edwards en California? No, literalmente, un abogado, creo que es uno de los que sale en el Mercurio hace pocos días en la lista de los grandes abogados de la plaza, con premio. Dijo, ¿qué está fumando Edwards en California? Y esto fue antes que saliera el estudio de McKinsey. ¿Ya? Entonces, hoy día ya es evidente que los robots están reemplazando a mucha gente y esto se ha exacerbado, se ha profundizado con el tema de la pandemia. Y es un problema y hay que pensarlo más y yo no lo he pensado más. Pero mira, el tema de Chile es súper interesante en el sentido de empleo y tecnología. Donde vive mi mamá en Santiago, que es en la comuna de Providencia, en un departamento, y yo cuando la voy a ver a veces veo cuando recogen la basura. Y la basura en Chile se recoge en un camión que es idéntico al que pasa aquí frente a mi casa en California, en Los Ángeles. Excepto que acá toda la operación la hace un señor que es el que maneja, ¿ya? Y tiene un brazo hidráulico que maneja como si fuera de esos juegos de televisión. Con una tenaza agarra los botes de basura y le hace así, caen en el camión. En Chile hay 4 tipos, entre 3 y 4. Uno maneja y 2 o 3 van corriendo detrás, echando las bolsas. El camión es idéntico. Con la tecnología que existe acá en Los Ángeles desde hace 25 años, los servicios sanitarios en Chile perderían entre 2/3 y 3/4 de los empleados. Y ya hay países en el mundo donde el camión
no tiene a nadie, es un camión completamente sin chofer, todo con un computador, con células fotoeléctricas y con el brazo hidráulico que va mucho más rápido, entonces y nadie se ha encargado de eso, nadie se ha preocupado de eso. Entonces, y ahora se complica, ahora yo no estoy seguro cómo se puede hacer. Pero sí es un tema muy complicado. Llevándote a un último tema, más bien de la realidad país, de realidad país en Chile, producto de la pandemia y más que nada en lo que se nos viene en tema de la discusión constitucional. No te voy a preguntar cuál es tu aproximación a aprobar o rechazar, porque no sé, además si ya venía a votar acá. No voy a ir, o no tengo planeado, pero yo soy partidario del apruebo, y lo he dicho varias veces y no tengo problema en decirlo. Perfecto. ¿Cuáles crees tú que serían, más allá de entrar a la discusión de qué debiese quedar en la Constitución o qué debiese regularse por la vía de una ley, pero cuáles crees tú, quizás conceptualmente a nivel de ideas, que son ciertas cosas que hay que proteger de la Constitución actual, y cuáles son otras cosas que quizás son completamente discutibles, más allá que lo primero también es discutible, pero que tú crees que hay que tratar de mantener producto de que quizás sienta las bases para esta segunda etapa, ojalá no tan pesimista? No, esa es una pregunta muy importante. Desde un punto de vista conceptual, es útil, creo yo, dividir las constituciones que existen y que han existido en dos grupos, que obviamente esta es una división no exhaustiva. Constituciones protectoras, que protegen los logros de un país, una nación, hasta cierto momento. El ejemplo más claro es el de Estados Unidos, que protege lo que se logra después de la guerra revolucionaria, en que se independiza de Inglaterra. Y eso explica mucho, por ejemplo, de las enmiendas, de las 10 enmiendas que hacen el Bill of Rights. Hay una enmienda que dice que las personas no están obligadas a albergar a tropas en sus hogares. Y eso es porque llegaban los casacas rojas, que eran los ingleses, y obligaban a los patriotas a que los albergaran en sus hogares. ¿Te imaginas? Digamos, esa es una enmienda que, si uno lo piensa desde el día de hoy, es absurda. La segunda enmienda, que es el derecho a portar armas, también creo yo que es cuestionable. Está mucho más profunda, tiene profundidad y no hay manera de deshacerse de ella, al menos en sus partes, pero esa es una constitución protectora, ¿ya? Y hay otras constituciones que son aspiracionales, también se llaman transformativas, y que capturan las aspiraciones de un país. Y las constituciones modernas de los ex miembros del Pacto de Varsovia, los ex países comunistas, son aspiracionales, ¿ya? Ecuador es una... y yo creo que Chile tiene que tener una mezcla de esas dos, y te cuento todo este cuento para ver qué es lo que hay que proteger. Si esta discusión la hubiéramos tenido hace 15 años, y si acaso Ricardo Lagos hubiera plebiscitado la reforma del 2005, que yo puse, creo que en la lista de lo que hablábamos antes, ese documento que conversábamos antes, yo lo puse como un error de Lagos, no haberla plebiscitado, hubiéramos dicho qué es lo que hay que proteger. Y lo que hay que proteger en Chile es la paz y la democracia, y que nos liberamos de una dictadura, ¿ya? Y si uno quiere ser más, para él de mirar esto con un lente más de los conservadores, también deberíamos proteger no volver a caer en una situación que llevó a una dictadura, ¿ya? Eso se complicó. Entonces ahora es más complicado. Yo creo que una cosa que debiéramos proteger y que la gente joven en Chile no entiende, y no sé por qué no lo entiende, es proteger que en Chile no haya inflación, ¿ya? Y eso se protege en parte a través de la autonomía del Banco Central. Es una cuestión súper simple, ¿ya? Entonces aparece la gente de izquierda, por razones que tampoco entiendo, porque no entiendo, yo no entiendo ni a la derecha ni a la izquierda mucho, pero me está bien, porque eso me hace pensar y qué sé yo. Entonces dicen, no quieren un Banco Central autónomo, o muy autónomo, no sé lo que no quieren.
Este es un logro, un país con inflación elevada, que ellos nunca han vivido bajo esa situación. Es un país muy injusto, porque la gente rica obviamente tiene asesores financieros, se lleva la plata para Miami, tiene cuentas en las Islas Caimán, se protege de la inflación. Y la inflación entonces recae como un látigo sobre la gente más pobre y la clase media. En Chile se quedó pegada una cosa que es bien curiosa. A pesar de que no hay inflación, la mayoría de los contratos importantes están en UF. ¿Ya? Cuando mi padre murió, yo decidí que con la pequeña herencia que recibí me iba a comprar un departamento en Santiago, que fuera un departamento que mi padre aprobara, de que ese departamento que queda en un lugar, en una calle bonita, es muy chiquito, pero es encantador y qué sé yo. Y yo lo tengo arrendado en UF. ¿Ya? Entonces, si viene la inflación, mi arrendatario va a tener que pagar más y más y más, digamos. Y si tú ves, los colegios están en UF. Muchas cosas están... ¿eh? Entonces, eso te dice inmediatamente, entonces, como la inflación es baja, pero si la inflación pasa del 3 al 23%, eso significa que te sube la cuenta de todas estas cosas en un quinto por año. Y como decía Perón, mientras los precios suben por ascensor, los salarios suben por la escalera. ¿Ah? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que hay que proteger. Y hay que ver una lista de cosas que hay que proteger en la nueva Constitución. Y también debe haber cosas aspiracionales. Ahora, cuando hay cosas aspiracionales, tenemos que ver cuáles son las constituciones de los países a los cuales aspiramos a parecernos. Y el otro día yo tuve una discusión y yo dije, yo no quiero que tengamos en esa lista de referentes a ningún país latinoamericano. Y obviamente me dijeron, pero ¿cómo? Si somos latinoamericanos. Bueno, pero yo justamente lo que quiero es desprenderme de la parte mala. Quiero dejar la parte buena, pero no la parte mala de los países latinoamericanos. ¿Ya? Y si yo miro a las constituciones latinoamericanas, yo no quiero ninguna. ¿Ya? Volviendo brevemente a lo del Banco Central, que es una polémica que ha habido acá en Chile. De las 202 constituciones que están tipificadas, y hay sitios en la internet donde uno las puede leer completas, 73 tienen el Banco Central metido en la Constitución. ¿Ya? Y la Constitución alemana tiene 2 líneas que habla de la independencia del Banco Central. Y la Constitución mexicana tiene 22 líneas. Entonces, eso es interesante, porque los alemanes lo pueden hacer tan breve y los mexicanos necesitan toda esa verborrea. Entonces uno puede ir y mirar y decir, bueno, yo a México, me quiero parecer a México, me encanta México, pero preferiría parecerme a Alemania. Ya. Entonces veamos qué dice esa línea, una línea, digamos, 2 líneas, digamos, línea y media, y veamos qué podemos hacer al respecto. Sé que tu tiempo es bastante escaso, así que nuevamente te agradezco el espacio que nos has dado y tus interesantes reflexiones sobre este último tema y todos los otros temas que tratamos. Así que muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer y un gusto.